Trabajé años en carreteras federales y uno cree que ya lo ha visto todo. Accidentes, gente rara, lo que sea. Pero lo de esa noche fue distinto. Fue la razón por la que dejé de trabajar de noche. Operábamos un punto de verificación en medio de la nada, en la ruta que baja de Sonora. Es un lugar traicionero, puro monte bajo y una recta tan larga que te hipnotiza. De día ves camiones de carga y ganado, pero de noche te traga la oscuridad. Esa noche de martes estábamos completamente solos, Raúl y yo. Yo traía la cabeza en otro lado, quejándome porque al amanecer tenía que llevar a mi hija a la escuela. El turno se arrastraba, lento. Entre el viento helado, el café quemado y la estática de la radio, te juro que el silencio se sentía pesado. Yo estaba afuera, apoyado en la barrera, cuando vi las luces. No fue que aparecieron de golpe, fue más bien que tardaron demasiado en acercarse. En esa recta los camiones vienen rápido, incluso los pesados, y este avanzaba lento, pero no lento de viene cargado, lento raro, como si algo lo estuviera frenando sin que se notara. Cuando estuvo más cerca me di cuenta de otra cosa. El sonido del motor no cuadraba. No era fuerte, no vibraba. No tenía ese golpeteo grave típico de un tráiler grande. Sonaba parejo, casi apagado, como un motor que no está haciendo esfuerzo. Frenó frente a la barrera y no escuché el aire de los frenos. Nada, solo se quedó ahí. Me acerqué con la linterna y vi que era un camión viejo, de esos frontales, todo gastado, sin marcas visibles. Y la cabina estaba sucia, no recién, más bien mugre de tiempo. Alumbré hacia adentro y se notaba a alguien sentado al volante, pero estaba completamente quieto. Toqué la puerta con los nudillos y dije, documentos, lo de siempre. No respondió. Volví a tocar, un poco más fuerte. Nada. En eso Raúl salió de la caseta y me gritó que la báscula estaba marcando 0. Yo pensé que estaba fallando, porque a veces hacía eso, pero cuando miré la pantalla vi que estaba clavada en 0 exacto. Ni siquiera parpadeaba. Y eso no tenía sentido porque el camión estaba completamente encima de la plataforma. No estaba mal colocado ni nada. Volví a la cabina y golpeé otra vez, ya con la mano abierta. Y justo en ese momento el motor se apagó de golpe, sin aviso, sin ese ruido final que suele hacer cuando lo apagan. Ahí me di cuenta de algo raro. No se escuchaba nada alrededor, ni viento, ni insectos, ni la carretera a lo lejos. Raúl me dijo que levantara la barrera y lo dejara pasar, que seguro el conductor estaba dormido o algo así. Pero antes de que yo hiciera cualquier cosa, el camión empezó a moverse solo. Primero empezó a moverse despacio, y después un poco más rápido. La barrera seguía baja, y yo hasta di un paso atrás pensando que la iba a romper. Pero el camión pasó derecho, sin tocarla, sin ruido, como si no hubiera nada ahí. Nos quedamos viendo cómo se alejaba por la carretera, sin prender luces, sin que el motor volviera a encender, hasta que se perdió en la oscuridad. Subimos a la camioneta del retén y salimos detrás casi por reflejo, no porque pensáramos alcanzarlo, sino porque quedarte parado ahí se sentía peor. No lo encontramos. La carretera estaba completamente vacía, sin marcas de frenado, sin aceite, sin olor a diésel, nada. Regresamos al retén y la báscula seguía marcando 0, como si nunca hubiera pasado nada por encima. Raúl empezó a revisar cables, a golpear el tablero diciendo que seguro era una falla eléctrica, y yo me quedé afuera con la linterna en la mano. Y ahí fue cuando sentí que tenía las manos entumidas, no por el frío normal, sino como cuando tocas algo congelado y el frío se te queda pegado. A la mañana siguiente revisaron las cámaras. En el video se veían las luces acercándose, el camión detenido frente a la barrera, y después la imagen se distorsiona unos segundos, como interferencia. Cuando vuelve, la carretera está vacía. No se ve el camión yéndose, no se ve la barrera rompiéndose. El archivo no tenía cortes. Poco después llegó un supervisor. Anotó el incidente como falla de báscula. Mandó a revisar el sensor y pidió que no lo volviéramos a mencionar en el libro de novedades, porque no había datos del vehículo. La barrera seguía baja. Nadie la había reparado, porque no estaba rota.
Yo trabajaba haciendo repartos fijos para una empresa chica y me tocaban rutas muy largas, de esas donde pasas horas manejando solo. Esto fue unos meses antes de la pandemia, cuando todavía todo era normal y lo único que te cansaba era el trabajo. Ese día venía regresando ya de madrugada por una ruta federal del centro. No muerto de sueño, pero sí con ese cansancio raro donde sigues despierto pero ya no manejas tan fino y empiezas a cometer errores pequeños, como frenar de más o tardarte en reaccionar. Por eso decidí parar un momento. Vi una entrada de terracería, de esas que apenas se notan, sin letrero, solo un camino de tierra que se mete al campo, y me orillé lo suficiente para quedar fuera de la carretera. Apagué el motor. Dejé la llave puesta porque no pensaba bajarme, solo recostarme un poco y cerrar los ojos, nada más. No había ruido alrededor, ni coches, ni voces, y el silencio fue tan inmediato que me llamó la atención, como cuando apagas la radio de golpe. Me acomodé en el asiento, y fue casi enseguida cuando sentí que el furgón se movía un poco atrás. Un balanceo leve, como cuando alguien se apoya con el peso del cuerpo en la parte trasera. Y eso me hizo abrir los ojos, porque yo no había escuchado pasos ni nada acercarse. Mi primer pensamiento fue cualquier cosa que no fuera una persona, porque estaba solo, apagado, y no tenía sentido que alguien apareciera ahí sin que yo lo notara. Me quedé quieto, esperando escuchar algo más claro, y entonces escuché el rascado, lento, parejo, empezando atrás y avanzando por la carrocería hacia adelante, no fuerte ni desesperado, más bien como algo duro arrastrándose con cuidado. Ahí ya no me moví. Cerré los seguros despacio, aunque el clic se escuchó igual, y en ese mismo momento el rascado se detuvo justo al lado de mi puerta, como si se hubiera acomodado ahí. Me quedé con las manos en el volante, respirando lento sin darme cuenta, esperando algún golpe o que dijera algo. Pero no pasó nada de eso. Lo único que se escuchaba era una respiración pegada al vidrio, pesada, húmeda, como si respirara por la boca, tan cerca que se me tensó el cuello sin pensarlo. En ese mismo tono apagado, sin subir la voz ni nada, dijo mi nombre. No sonó como alguien conocido ni como alguien tratando de asustar. Sonó más bien como si fuera algo normal, cotidiano. Y después dijo algo más. No recuerdo la palabra exacta, si fue bájate o abre, pero sí recuerdo la prisa, como si yo supiera perfectamente qué tenía que hacer. Miré al espejo retrovisor casi por reflejo. La luz era poca, pero vi una mano apoyada cerca de la puerta trasera del furgón, sin ver el brazo. Solo la mano y los dedos, demasiado largos para estar apoyados así, y no quise moverme para ver más porque en ese momento, lo único que quería era que el motor encendiera. Giré la llave, y el motor tardó un segundo en arrancar, un segundo normal en cualquier otro momento, pero ahí se me hizo larguísimo, con la cabeza llena de ruido. Cuando por fin encendió, aceleré sin pensar. Las llantas patinaron un poco en el barro y salí de ahí rápido, sin mirar atrás. Y mientras arrancaba sentí un golpe seco atrás, no fuerte, más como un empujón, pero no frené para comprobar nada. Manejé directo hasta ver luces de una gasolinera. Me orillé, bajé del furgón y traté de verme normal, porque incluso ahí, con gente alrededor, seguía con esa sensación de incomodidad de no querer llamar la atención. Entré al baño, me lavé la cara, me quedé un momento frente al espejo, y cuando salí revisé la camioneta con la luz del lugar. En el costado había 3 marcas profundas en la pintura, no rayones superficiales, marcas bien hechas, como si algo hubiera presionado y arrastrado con fuerza. Eso no estaba ahí antes, de eso estoy seguro, porque la camioneta la revisaba seguido. Abrí la puerta para subir y fue ahí cuando me llegó el olor desde adentro. No era gasolina, ni aceite, ni humedad normal. Era un olor pesado, dulce y viejo a la vez, como cuando abres una bodega cerrada hace años o un ropero que estuvo mucho tiempo sin ventilar. Un olor que no debería estar dentro de una camioneta que venía circulando. Cerré la puerta, subí, arranqué y no volví a parar hasta llegar. En el reporte del turno anoté los kilómetros, la hora, y firmé.
Faltan 2 horas completas de ese viaje y no tengo forma de explicarlas. No minutos, no un lapso confuso. 2 horas exactas que no encajan con el tiempo que debería haber tardado en llegar. Y eso lo supe hasta después, cuando ya todo había pasado. Esa noche venía manejando solo por una carretera de sierra, regresando de visitar a unos familiares. Era un trayecto que ya había hecho otras veces. Una de esas rutas altas, llenas de curvas, con barrancos a un costado donde el celular se queda sin señal y te quedas solo con las luces del coche y el camino. No iba apurado ni distraído. Manejaba normal, concentrado. Al salir de una curva cerrada, los faros alumbraron a una mujer parada en la orilla de la carretera. Estaba de espaldas, muy cerca del borde. No en medio del camino ni pidiendo ayuda, solo parada ahí, en un lugar donde no te detienes si estás bien. Frené unos metros más adelante casi por reflejo, porque verla ahí, a esa hora, no cuadraba. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Entonces pasó algo que me obligó a bajarme. El coche empezó a vibrar de una forma rara, no como falla mecánica, más bien como una presión que se sentía en el volante y en el pecho al mismo tiempo. Y junto con eso apareció un zumbido en los oídos, agudo, constante, como cuando te da tinnitus de golpe. Pensé que algo estaba mal conmigo o con el coche, así que apagué y me bajé sin pensarlo demasiado. La mujer empezó a caminar por la orilla, alejándose despacio. No caminaba normal. Era rígida, como si las piernas no doblaran del todo, sin tropezar, pero tampoco avanzando como alguien cansado o lastimado. Di unos pasos hacia ella y el zumbido se hizo más fuerte, tanto que me tuve que detener un segundo porque sentí que me iba a marear. Fue ahí cuando se detuvo. No giró el cuerpo. El cuerpo siguió apuntando hacia el barranco, pero la cabeza empezó a moverse hacia atrás, lento, forzado, de una manera que no parecía natural. Y cuando quedó mirando hacia mí me di cuenta de que no había rasgos definidos. No era sombra ni oscuridad. Era como una superficie lisa donde la luz de los faros rebotaba sin forma, sin ojos, sin boca, sin nada que reconocer. El zumbido se convirtió en una presión más fuerte dentro de la cabeza, como si algo empujara desde adentro, y sentí una especie de llanto, no como un sonido que viniera del aire, sino como algo que se te mete en la cabeza y no puedes tapar. Me doblé un poco sin querer, más por reacción que por miedo. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba. Miré alrededor esperando verla más adelante, detrás de alguna roca o caminando por la orilla. Pero no había nada, ni movimiento, ni pasos, ni ruido. El lugar no tenía dónde ocultar a alguien tan rápido. Volví al coche y arranqué. El zumbido empezó a bajar mientras avanzaba, como si se quedara atrás en la curva. No aceleré fuerte ni salí huyendo. Solo seguí manejando, concentrado en no salirme del camino. Unos kilómetros después, cuando la carretera se abrió un poco, miré el reloj del tablero para calcular a qué hora iba a llegar. Y ahí fue cuando noté que marcaba 2 horas menos de lo que debería. No un desfase chico, 2 horas exactas. Pensé que el reloj se había movido solo o que yo había tocado algo, pero no lo ajusté. Seguí manejando hasta llegar. Cuando estacioné y bajé para abrir el maletero, estaba apenas abierto. No completamente, solo lo suficiente como para notarlo. No faltaba nada, pero el tapiz de adentro estaba tibio, como si alguien hubiera estado ahí poco antes. Lo cerré de golpe y me metí a la casa sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, sigo revisando el asiento trasero antes de subirme al coche, aunque sea de día.